Bienvenidos, vamos a explicarle lo que es el diagrama de Venn, ¿verdad? Más que una explicación, es un repaso, porque esto se vio en el video anterior. Vamos a ver aquí en este diagrama de Venn lo que nos preguntan. Dice que según este diagrama de Venn, vamos a encontrar el dominio, codominio, ámbito, criterio, la imagen de 1 y la preimagen de 0. Tenemos que recordar que todo este primer conjuntito se llama dominio y todo este conjunto se llama codominio. Cada elemento de aquí se llama preimagen y cada elemento de aquí se llama imagen. Ok, aquí me preguntan el dominio. Entonces me posiciono en este H y digo, ¿quién es el dominio? El dominio es cada preimagen que hay aquí, o sea, 0, 1, 2 y 3. Me preguntan codominio. Codominio es todo lo que está aquí. Entonces es el 0, el 1, el menos 2, el 4 y el menos 1. Ese es el codominio, todo. Cuando ya a mí me preguntan por ámbito o rango, que es lo mismo, ¿verdad? El ámbito o rango son solamente las que tienen relación, o sea, estas preimágenes, su respectiva imagen. Entonces, para 0 es el 1, entonces el ámbito aquí va a ser 0, 1, menos 2 y menos 1, solo lo que tiene relación, ¿ok? Vea que aquí no vamos a escribir el 4 porque el 4 no tiene relación, no tiene ninguna preimagen. Entonces, solamente ámbito o rango es todos los que tienen relación, ¿verdad? Con el dominio. Entonces, ahí está el 0, el 1, el menos 2 y el menos 1, ¿verdad? Recuerden que aquí no escribimos el 4 porque el ámbito o rango es solo los que tienen relación con su dominio. Criterio. Recuerden que el criterio puede ser f de x, g de x, h de x. Aquí es f de x es igual a 1 menos x. Entonces, este es el criterio. Recuerden que aquí este criterio, ¿verdad? El número que acompaña a la x siempre va a ser la preimagen y el numerito solo es la intersección, pero todo es el criterio. Entonces, escribimos ese, el criterio. Me preguntan la imagen de 1. Entonces, como están preguntando la imagen de 1, significa que 1 es preimagen. Entonces, nos posicionamos aquí porque todos estos números son preimágenes y me fijo dónde está el 1. Este es el 1. Entonces, dice que ¿cuál es la imagen de 1? Entonces, ¿cuál es la imagen de 1? Me fijo y es el número 0. Ahora me preguntan aquí, ¿cuál es la preimagen de 0? Si me preguntan por la preimagen de 0, significa que 0 es una imagen. Entonces tiene que estar en este. Porque recuerde que todo lo que está aquí en el codominio son imágenes, ¿verdad? Entonces, la imagen de 0, vamos a ver cuál va a ser, porque dice que cuál es la preimagen de 0. Entonces, 0 tiene que ser una imagen y la preimagen es este número, 1. Vamos a analizar lo que son las gráficas de función. Recuerden que también vimos en el video anterior lo que era una función, cuándo es una función. Pero ahora lo que vamos a hacer es el análisis de gráficas de una función. Vamos a ver el dominio. ¿Qué es una gráfica? Una gráfica es esta que está en el plano cartesiano. Esta verde es la gráfica. Este es el plano cartesiano, recordando que este eje se llama el eje Y o el eje de las ordenadas y este se llama el eje X o eje de las abscisas. Entonces, esta gráfica que es de color verde es lo que vamos a analizar. Ok, ¿qué vamos a analizar? El dominio. Algo que tienen que tener claro ustedes es que el dominio se lee en el eje X, o sea, en este eje, de izquierda a derecha, en el eje X. Recordando también que aquí está el menos infinito, ¿ok? Y aquí está el más infinito. Entonces, vamos a analizar la gráfica para encontrar el dominio. Lo leo en el eje X de izquierda a derecha.
como la gráfica es esta de color verde, yo me fijo y vea que aquí está una flechita. Cuando está una flechita, esta flechita yo tengo que, por decirlo así, jalarla para acá. O sea, ella va a empezar en menos infinito, el dominio, ¿verdad? Y esta otra, vea que no está definida. Entonces, aquí está la flechita también. La agarro para acá, la bajo al eje X y va a más infinito. Pero, ¿qué es lo importante de este ejemplo? Ver que aquí, vea que tiene un circulito, ¿verdad? Y aquí otro circulito. Como no está cerrado ese circulito, ¿qué significa? Que el dominio va a ser de menos infinito a más infinito, pero si yo este circulito que está abierto lo bajo para el eje X y este está abierto también, aquí me va a quedar un círculo abierto en 0, ¿verdad? Que es el punto de origen de una gráfica. Entonces, aquí en 0 me queda el punto abierto. Al estar abierto, para yo poder leer el dominio, yo digo que es de menos infinito, ¿verdad? Este para acá a más infinito, excepto el 0. ¿Por qué? Porque el 0 va a quedar con un círculo abierto. Entonces, escribimos que su dominio, o sea, df, o sea, el dominio de la función, es igual a menos infinito a más infinito, excepto 0. Vea que el menos infinito lleva los intervalos abiertos. Excepto es este menos y el 0 va a ir entre llaves, ¿ok? Entonces, es todos los números desde menos infinito a más infinito, excepto el 0. Otra manera de representarlo es por su notación simbólica. Un ejemplo, dominio de la función R. ¿Por qué R? Porque de menos infinito a más infinito es R, o sea, los números reales, excepto 0. Esta respuesta o esta respuesta es lo mismo. Aquí está dada en intervalo y aquí está dada con la letra de notación simbólica. Vamos a ver otro ejemplo de dominio. Aquí vemos la gráfica, ¿verdad? Es esta verde, la gráfica, esta verde. Porque este es el plano cartesiano, ¿verdad? Donde este es el eje Y o el eje de las ordenadas, el eje X o el eje de las abscisas. Vengo aquí, vea que no está definida, está una flechita, entonces bajo a menos infinito. Después esta, está la flechita, subo ¿a qué? A más infinito. Entonces vea que este ejemplo viene también de menos infinito a más infinito, con la diferencia del ejemplo anterior, que este está abierto, ¿verdad? Este intervalo lo vamos a hacer abierto porque este círculo, vea que no está relleno, y este otro círculo sí está relleno. Entonces, vea que cuando está así y así, es como que ustedes este lo bajan para acá y este lo suben para acá. Entonces, la diferencia de este ejemplo con el anterior es que este tiene el círculo cerrado, ¿verdad? O sea, intervalo cerrado, y este tiene el circulito abierto, o sea, intervalo abierto. Si este lo baja al eje X, ¿por qué al eje X? Porque el dominio se lee en el eje X de izquierda a derecha, y este lo sube al eje X, al haber uno abierto y uno cerrado, ese sí se va a tomar en cuenta. Entonces, la respuesta va a ser el dominio de la función es de menos infinito a más infinito, ¿verdad? O lo mismo que el dominio de la función es R. Vea que aquí sí se incluye el menos 7. ¿Por qué? Porque hay uno cerrado y uno abierto. Vamos a ver otro ejemplo de dominio. Esta otra gráfica, como pueden ver, ¿verdad? El eje Y, el eje X. Recordando, ¿verdad? Que aquí siempre va a estar el menos infinito, ¿verdad? Y en este extremo del eje X está el más infinito. Como leemos, esta es la gráfica de color celeste. Y si leemos el dominio se lee de izquierda a derecha. Entonces, este lo subimos para acá y vea que está en el número menos 7. Y vea que tiene el intervalo cerrado. Nos seguimos lo que es la gráfica y vea que aquí está abierto. O sea, está la flechita. La flechita la jalamos para acá y tiende a ¿qué? A más infinito. Entonces, el dominio de esta gráfica va de menos 7 a más infinito.
Dominio de la función es igual de menos 7 y vea que el intervalo va cerrado. Entonces aquí le escribimos el intervalo cerrado. Y más infinito con el intervalo abierto porque todos los más infinitos o menos infinitos llevan el intervalo abierto. Recuerden que es muy importante en lo que es dominio ver cómo tengo que escribir el intervalo. Si este círculo está relleno, es cerrado. Y si el círculo estuviera abierto, significa que es intervalo abierto. Vamos a ver este otro ejemplo de ámbito ahora. Vamos a analizar, pero vamos a analizar el ámbito. Ya es diferente al dominio, que era lo que estábamos viendo. ¿Y qué es un ámbito? Ok, el ámbito es aquel que se va a leer en el eje Y, pero se lee de abajo hacia arriba. Entonces, el ámbito se lee en el eje Y de abajo hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que igual tenemos que ver cómo está la gráfica. Aquí en este momento la gráfica es esta de color morado, ¿verdad? Entonces, vea que aquí la gráfica tiene la flechita. Entonces, la jalo para el eje Y, o sea, a menos infinito. Siempre que tienen la flechita van a menos infinito. Si está para acá, ¿verdad? O como esta otra que tiene la flechita, pues va a tender a más infinito. Entonces el ámbito va de menos infinito a 0 y también va de 1 a más infinito. Pero como le dije, esto se va a hacer unión. Cuando no está continua, o sea, está así separadita, eso significa unión en la respuesta. Entonces vamos a decir, el ámbito de la función, por eso es A sub F, ámbito de la función es igual menos infinito abierto a 0 abierto. ¿Por qué abierto? Porque vea que no está relleno este círculo. Unido, vea que esta U significa unión, de 1 abierto también, ¿verdad? A más infinito abierto. Recordar que en ámbito también tiene que fijarse bien cómo van los intervalos, ¿verdad? Porque la respuesta tiene que ir como estén los intervalos de la gráfica. Vamos a hacer otro ejemplo de ámbito. Como pueden ver aquí, esto es una gráfica también, ¿verdad? Donde tiene el más infinito, ¿verdad? Aquí en el eje Y, porque vea que ámbito leemos en el eje Y de abajo hacia arriba. Entonces vamos a escribir ahora el más infinito, que está arriba, ¿verdad? Del eje Y. Y el menos infinito, que es este de abajo. Como es el ámbito, ¿qué significa? Que yo voy a buscar el ámbito de esta gráfica, que en este momento está de color rojo. Entonces, el ámbito, nos fijamos, aquí está la flechita, entonces la jalamos para acá. O sea, empieza en menos infinito. Y esta otra flechita la jalo para acá y termina en más infinito. ¿Por qué? Porque es de abajo hacia arriba. De menos infinito a más infinito. Pero vea que aquí tiene un circulito, ¿verdad? Que no está relleno. Si este circulito usted lo jala hacia el eje Y, él va a estar aquí en el menos 3. Entonces el ámbito sería de menos infinito a más infinito, excepto ese menos 3. ¿Por qué excepto ese menos 3? Porque aquí está este círculo, ¿verdad? Abierto. Entonces no está incluido, ¿dónde? En este ámbito de esta gráfica. Igual, ¿verdad? Se escribe el ámbito de la función es igual de menos infinito a más infinito, excepto el menos 3. O lo pueden escribir en notación simbólica. El ámbito de la función es igual a R, que significa números reales, excepto el menos 3. Vamos a hacer otro ejemplo de ámbito. Como pueden ver en esta gráfica, ¿verdad? También está de color rojo la grafiquita, ¿verdad? Y el plano cartesiano, ¿verdad? En arriba de Y, más infinito, y aquí abajo, menos infinito. Como es ámbito, se lee de abajo hacia arriba, en el eje Y. Entonces, como está la flechita, esta es la que tenemos que agarrar, por decir así, tomar en cuenta. Entonces, esta flechita, cuando está en la flechita, recuerde que la jalamos para el eje Y, porque es ámbito, y empieza en ¿qué? En menos infinito. Y nos fijamos cuál es la parte más alta, ¿verdad? La parte más baja de la gráfica
y hasta la parte más alta de la gráfica en el eje Y, y vea que la parte más alta de la gráfica del eje Y es este 4. Entonces el ámbito va a ir de menos infinito a 4. Y vea que aquí, ¿por qué el 4 tiene el intervalo cerrado? Porque vea que aquí estos tienen el intervalo cerrado. Al tener el intervalo cerrado, ese número 4 va a ir con el intervalo cerrado. Y el menos ámbito se lee en el eje Y de abajo hacia arriba. ¿Ok? Vamos a identificar cuándo las gráficas representan una función inyectiva. Ok. Debemos recordar, ¿verdad? Como pueden ver ahí, la gráfica número 1 y la gráfica número 2. Y vamos a ver qué es una función inyectiva. Tienen que tener claro el concepto. Recuerden que el concepto de función inyectiva es cuando cada elemento del dominio tiene un solo elemento del rango. Entonces, para identificar una función inyectiva, lo único que vamos a hacer es hacer rectas horizontales o paralelas al eje X. Entonces, vamos en esta primera gráfica a hacer rectas horizontales o paralelas al eje X. En esta otra gráfica igual, rectas horizontales o paralelas al eje X. Se hacen varias, ¿verdad? Ojalá que estén sobre toda la gráfica. Y vamos a ver cuántas veces toca esta recta la gráfica. Recuerde que aquí la gráfica es esta de color roja, entonces vamos a ver cuántos puntos toca esa recta la gráfica. En 1, en 2. En 1, en 2. Si esta recta toca más de un punto la gráfica, entonces ya no es inyectiva. Entonces esta número 1 no es inyectiva. Si vemos esta número 2, toca un punto ahí, pero ahí toca un punto, como podemos observar, otro punto y otro punto. Imagínense que esa recta ahí toca 3 puntos de esa gráfica. Significa que ya no es una gráfica inyectiva. Ahí toca un punto y ahí toca otro punto. Entonces, como toca estas rectas más de un punto la gráfica, ya no son gráficas, o sea, por ejemplo, de funciones inyectivas también. Tenemos esta gráfica número 3, aquí la gráfica, ¿verdad? Es esta de color rojo. Hacemos las rectas horizontales o paralelas al eje X. Aquí tenemos esta otra gráfica que ahora es de color azul. Igual hacemos rectas paralelas horizontales al eje X. Paralelas al eje X horizontales. Ok, vamos a ver aquí esta recta cuántas veces toca esta gráfica. Vea que solamente la toca aquí, o sea, la interseca en un punto. Entonces, ahí interseca en un punto. Esa recta interseca en un punto esa gráfica y esa otra recta interseca en un punto esa gráfica. Significa que esta sí es una función inyectiva. Vamos a ver esta recta, cuántos puntos interseca de la gráfica. Interseca un punto y interseca otro punto. Entonces, de ahí ya interseca más de un punto, significa que ya esa no va a ser inyectiva, pero igual veamos la otra recta, a ver, vea, interseca un punto, 2, 3 y 4 puntos. Significa que no es inyectiva. Ya esta gráfica no puede ser inyectiva porque interseca más de un punto esta recta horizontal o paralela al eje X. Mediante el diagrama de Venn, ¿cuándo es una función inyectiva? Ok. Entonces, este es el diagrama de Venn. Recuerden que el diagrama de Venn, estos de aquí, ¿verdad? Todos estos elementos que están en este primer conjuntito, ¿verdad? Era dominio y este era codominio. Cada uno de estos es preimagen y cada uno de estos es ámbito o imágenes. Entonces, para yo saber que una función es inyectiva, recuerde que dijimos que no pueden estar unidos al mismo ámbito. Y vea que aquí la B está unido a 1 y la B está unido a 4. Significa que en este diagrama de Venn no representa una función inyectiva. Entonces, no es una función inyectiva porque vea que B tiene dos relaciones. Ahora, podemos hacerlo para más fácil, como se los he dicho anteriormente en el tutorial pasado, pueden hacer pares ordenados. Entonces, si hacemos los pares ordenados, vea que aquí va a ser 1 con B, 2 con C, 3 con D, 4 con B. Entonces, los pares ordenados, como los podemos ver aquí,
están conformados por el primero que viene del eje ¿qué? X, y el segundo que pertenece al eje Y. Entonces, X y Y. En inyectiva, para saber si es inyectiva o no inyectiva, tiene que ser en inyectiva que este que está en la posición Y no se repita. Entonces, vea que aquí se repite el B y aquí se repite el B. Entonces, como en la posición Y se repite, ya no es inyectiva. Este diagrama sí es de una función, pero no de una función inyectiva. Entonces, para que sea inyectiva, no se puede repetir el elemento que corresponde a Y. Si podemos ver este otro diagrama de Venn, este sí corresponde a una función inyectiva. ¿Por qué sí corresponde a una función inyectiva? Porque vea que no tiene dos relaciones ninguno del ámbito. Aquí sería 1A, 2B, 3C. O sea, el ámbito no se repite. Si lo hacemos en pares ordenados, entonces podemos ver que vea que el elemento que está en la posición Y no se repite. A, B y C no se repite. Entonces, esto sí pertenece a una función inyectiva. Si vemos este otro diagrama de Venn, como podemos ver aquí, el C, o sea, este ámbito va a tener dos relaciones. Entonces, no es una función inyectiva. Y si lo hacemos en pares ordenados, vea que sería 1A, 2B, 3C, 4C. Vea que aquí en la posición Y se repite algo. Sí, claro, aquí el C y el C. Cuando ya esto se repite en la posición Y significa que no es inyectiva. ¿Ok? Eso es algo importante en el tema de funciones en el análisis. También se ve la monotonía o régimen de variación. Recordemos que la monotonía o régimen de variación es cuando nos dan una gráfica y tenemos que ver en qué intervalo crece, decrece o es constante. Aquí lo importante de identificar qué significa crecer. Crecer es todo el tiempo cuando la gráfica va hacia arriba, o sea, crece. Vamos a identificarlo ahorita de color rojo. Esos puntitos de color rojo es el intervalo, por decir así, que ya yo sé que crece. Ahora, de color amarillo vamos a hacer la parte constante. O sea, recuerde que constante es aquel intervalo que es paralelo al eje X. O sea, así que va a estar aquí, paralelo al eje X. Y decreciente es cuando está hacia abajo. Ese intervalo lo vamos a identificar de color moradito o azulito. Ok. Cuando ya yo tengo identificado, me fijo que me preguntan. Aquí es donde tienen que tener cuidado en las preguntas. Porque cuando nada más dicen creciente y no dice estrictamente creciente, tienen que fijarse si ese intervalo que crece no está unido a una constante. Porque si solo me preguntan creciente y este intervalo que crece está unido a esta constante y solo me preguntan creciente, yo tengo que incluir este intervalo constante. Entonces aquí ella va a crecer por estar unida a una constante. Tengo que tomarlo en cuenta. Entonces todo esto va a ser lo que crece. O sea, toma en cuenta la constante. Entonces, aquí me fijo y ella empieza a crecer porque recuérdese que el régimen de variación se lee de izquierda a derecha. Entonces, empezamos de aquí. Entonces, menos 1. O sea, ella empieza a crecer de menos 1. Como nada más dice crece, no estrictamente, y aquí y está unida a una constante, tengo que llegar al final de la constante y bajo hacia el eje X. Y aquí están 2,5, o lo mismo que decir 5 medios. Entonces, ella va a crecer de menos 1 a 5 medios, ¿ok? Porque solo me dice crece, ¿verdad? Y está unida a una constante, este intervalo que crece. Entonces, tengo que incluirlo. Si me preguntan, entonces, como me preguntan por decreciente y ella está con el intervalo este que está decreciente, está unido a una constante, yo tengo que tomarlo en cuenta esta constante. Entonces, lo bajo para acá y ella empieza en 1. Me fijo, como está la puntita, ¿verdad? Aquí la flecha. Hago para acá la flecha y tiende a más infinito. Entonces, ella va a ser de 1 a más infinito, lo que es decreciente. Por decir decreciente y estar unida a una constante, tengo que incluirla porque no dice estrictamente, sino nada más decreciente.
Entonces ella decrece de 1 a más infinito. Ahora sí, cuando me preguntan constante, es solamente el intervalo constante, o sea, de aquí a aquí. Entonces, de aquí lo bajo al eje X, porque lo que es el régimen de variación se lee en el eje X de izquierda a derecha, entonces empieza aquí de 1, ¿verdad? Aquí termina, lo bajo a 5 medios, o sea, a 2,5. Ahora, si me preguntan estrictamente creciente, ya ahí es diferente. Vea que aquí me preguntaron creciente y aquí estrictamente creciente. Cuando ya viene la palabra estrictamente creciente, sí solamente es este pedacito, o sea, este intervalo. No tomamos en cuenta la constante. Entonces, ella es estrictamente creciente de -1, que es donde empieza. Venimos aquí y bajamos. ¿A qué? A 1. Entonces, ella es estrictamente creciente de -1 a 1. Vamos a leer esta otra monotonía o régimen de variación. Vamos a ver qué me pregunta. Este es el intervalo que decrece, ¿verdad? Este es el intervalo constante, porque está paralelo al eje X. Y este es el intervalo decreciente. Entonces, el intervalo decreciente aquí está de color rojo y aquí está de color celeste. Estos dos decrecen. Y la constante está de color amarillo. Vamos a ver qué me pregunta. Dice, ¿dónde es estrictamente decreciente? Vea que la palabra estrictamente es solamente donde decrece. En este ejemplo también está unida a una constante, pero como me dice estrictamente decreciente, yo no voy a incluir la constante. Nada más es el intervalo que decrece. Entonces, vea que aquí está la flecha. La bajamos al eje X, porque recuerde que el eje, lo que es el régimen de variación se lee en el eje X de izquierda a derecha. Aquí está el menos infinito, entonces ella iría de menos infinito. Vea que aquí termina lo que es la parte decreciente y como dice estrictamente, lo bajo aquí a 1. Entonces ella va a ser exactamente de menos infinito a 1, estrictamente decreciente, y después me fijo aquí también, como es estrictamente decreciente, no se va a tomar en cuenta esta constante. Entonces también ella es estrictamente decreciente de 3, este pedacito, a 4. Entonces ella aquí nada más tenemos que unir, ¿ok? Esta U significa que yo voy a unir este intervalo estrictamente decreciente con este otro estrictamente decreciente. ¿Por qué? Porque al ser estrictamente no tengo que incluir este intervalo constante. Entonces utilizamos la simbología de unión. Entonces ella es estrictamente decreciente de menos infinito a 1 unido de 3 a 4. Después constante, ok, la constante solamente es esta de color amarillo, entonces la bajo al eje X de 1 a 3. Ahora vea que nada más me dicen decreciente, vea que no me dicen estricta. Entonces, cuando es decreciente nada más y está unida a una constante, yo tengo que incluirla, o sea, tomarla en cuenta. Entonces, es toda. Aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque es nada más decreciente. Entonces, incluyo este intervalo constante. Entonces, aquí decreciente sería, como está con flecha, lo bajo aquí, sería menos infinito. Me vengo, todo esto. Y llega ¿a dónde? A 4. Entonces, ella es decreciente de menos infinito a 4. Ceros o raíces de una función. Ok, los ceros o raíces de una función es donde interseca el eje X. Entonces, podemos ver que en esta función que está aquí, ¿verdad? De color rojo, y esta otra función, también esta gráfica es de color rojo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son los ceros de esta gráfica. Es donde interseca el eje X. Vea que ella solamente interseca el eje X aquí. ¿En qué número? En 3. Entonces, ahí el cero de esa función es ese 3, porque el cero raíces de la función es donde interseca el eje X. Si nos fijamos en esta, donde ella interseca el eje X, la interseca en -2 y en ¿qué? Y en 2, ¿verdad? Entonces, ella interseca el eje X en -2 y lo interseca en 2. Entonces, los ceros o raíces de esa función va a ser donde interseca el eje X. Entonces, los ceros de esta función son -2 y 2.
Punto máximo y punto mínimo de una función. Cuando nos preguntan por punto máximo, punto mínimo de una función, es el punto más alto de la gráfica, el punto máximo, y el punto mínimo el más bajo. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, este es el punto máximo, ¿verdad? Y este sería el punto mínimo. Entonces, es el punto máximo. Vea que el punto máximo sería menos 2,4 y el punto mínimo sería 2, menos 4. Ahí, ¿verdad? Porque es este el punto mínimo. Análisis de la gráfica. Aquí nos van a dar una gráfica y nos van a hacer varias preguntas porque la vamos a analizar todo lo que hemos visto. Este ejemplo va a ser con todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ok? Entonces me preguntan aquí creciente. Entonces, ¿cuál es la gráfica? Esta de color rojo. Entonces yo me fijo cuáles intervalos son crecientes y cuáles son decrecientes. De aquí a aquí es decreciente, de aquí a aquí crece, decrece, crece. Entonces, vea que aquí hay dos intervalos que crecen, que es este y este. Al haber dos intervalos que crecen, yo tengo que estudiar unión. Entonces yo digo, ok, me recuerdo, ¿dónde se lee crece y decrece? Se lee en el eje X. ¿De dónde? De izquierda a derecha. Entonces ella empieza a crecer. Este lo subo al eje X de 1 y este lo bajo a 4. Después de aquí empieza a crecer de 5 y aquí termina a 7. Entonces, y lo contesto. Ella crece de 1 a 4 unido de 5 a 7. Ahora me preguntan decreciente. Ok, igual ella decrece de aquí a aquí, pero también decrece de aquí a aquí. Entonces ella también va a tener una unión. Entonces, como tiene la flechita, la hago para acá y sería menos infinito. Ella decrece de menos infinito y lo subo a 1. Y después ella decrece de aquí también, de 4 a 5. Entonces ella va a tener ahí una unión también. Entonces ella decrece de menos infinito a 1, unido de 4 a 5. Constante, tiene constante ella. ¿Hay algún intervalo que es paralelo al eje X? No, ¿verdad? No hay ninguno que sea paralelo al eje X. Cuando nos preguntan por algo que no está, pues escribimos no tiene, no existe, no hay. Ustedes ahí, ¿verdad? Como les haya dicho su docente. Raíces. Recuerda que las raíces o ceros de una gráfica es donde toca esa gráfica el eje X. Vea que ella aquí toca el eje X. Aquí en 0,0, o sea, en el punto de origen, aquí en 0 y también lo toca en 2. Entonces esas son las raíces, 0 y 2. Ahora, dominio. Recuerde que el dominio se lee en el eje X, o sea, en este eje X de izquierda a derecha, desde donde empieza. Entonces aquí el dominio, como es una flecha, es de menos infinito. Nos fijamos hasta donde ella llega. Vea que ella está definida aquí. Entonces la bajo a 7. Recordar que vea que tiene el intervalo, este círculo lo tiene cerrado, entonces es el 7 con intervalo cerrado. Entonces el dominio va de menos infinito a 7 cerrado. El ámbito, ok. Recuerden que el ámbito es de abajo hacia arriba. De la parte más baja de la gráfica a la parte más alta de la gráfica. Se lee el ámbito en el eje Y, de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la parte más baja de esta gráfica? Esto. ¿A qué número llega en el eje Y? A menos 1. Ahora, vea que este, al estar cerrado, pero aquí está la flechita, le va a ganar esta flechita. Entonces, esta flechita la jalo para acá y recuerde que aquí está el más infinito. Entonces, el ámbito de ella está de menos 1 a más infinito. Ahora, la imagen de 4. Ok, si me preguntan la imagen de 4, entonces 4 es una preimagen. Entonces, vea que aquí está el 4 en la preimagen, porque recuérdese que las preimagen están en el eje X. Entonces, yo me posiciono en el 4 del eje X y me fijo cuál es la imagen de 4, o sea, cuál es el número que está en Y. Entonces, me vengo para acá y ese es el número que está en Y. ¿El número qué? 2. Entonces, la imagen de este 4, es este número 2. Ahora aquí me preguntan la preimagen de 5. Si me están preguntando la preimagen de 5, 5 es una imagen. Entonces me posiciono aquí en el 5 porque es una imagen y me preguntan la preimagen de 5. Entonces me vengo y digo, ok, ¿cuál es el X de ese 5? Mira, el 7.
Entonces me están preguntando la preimagen de 5. Entonces 5 es una imagen, me voy a buscar el número que está en X, que X es la preimagen. Y entonces es el número 7. ¿Ok? Gracias, espero que les sirva este tutorial. Más adelante vamos a hacer más tutoriales o más explicaciones o clases de este tema de análisis de gráficas de las funciones.